Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por haber venido a la presentación del libro Siéntete Radiante. Gracias, Pili, por haberme pedido que forme parte de la presentación, porque yo creo que es uno de esos libros que se convierten en imprescindibles una vez lo tienes en las manos, ¿no? Y un libro que cuando lo tienes, sobre todo si eres mujer, pero también si eres hombre, dices, ¿por qué no estaba este libro hecho antes, ¿no? Yo conocí a Pili hace 11 años ya, hace mucho tiempo, en una época en la que yo sabía muy pocas cosas por no decir nada, sobre alimentación, sobre emociones, sobre, todos estos aspectos de los que ahora sé un pelín más. Y recuerdo que cuando la conocí me pareció una mujer muy centrada, muy relajada, muy en control de sí misma, muy radiante, sí. Tenemos apuntadoras. Luego, a medida que le he ido conociendo, algunos aspectos de su vida personal, todavía me ha sorprendido más que sea así, que es una persona tan equilibrada y tan centrada, ¿no? Y tiene una virtud maravillosa, que es que cuando tú te acercas con un problema, porque todos tenemos de vez en cuando algún problema, en algunas épocas más que en otras épocas, ella no te rebota los problemas, ella los absorbe de alguna manera, ¿no? De repente tú llegas con una cierta tensión y ella no sabes cómo te calma. Sé cómo lo consigue en algunas cosas, pero en otras todavía no sé cómo lo consigue, pero me parece una virtud absolutamente brutal. Y luego la otra cosa que me apasiona de Pili es su energía. Siempre que hablo con ella, siempre que he hablado con ella, sospecho que siempre que hable con ella, tendrá algún proyecto entre las manos. Siempre tiene alguna idea, siempre tiene alguna cosa que hacer, siempre tiene algún proyecto de futuro, una cosa en la que está trabajando. Y todo esto tiene mucho que ver pues, con su estilo de vida, con su estilo de alimentación, con su manera de plantearse las cosas, que están la mayoría de ellas reflejadas en este libro, que como decía antes me parece un libro absolutamente imprescindible. De entrada puede parecer un libro más para mujeres, y ya me entendéis lo que quiero decir con esto, es decir, un libro donde se explica a las mujeres cómo tienen que estar más guapas, cómo tienen que peinarse, cómo tienen que comer para tener la piel fantástica, si tienen que tomar el sol, etcétera, etcétera. No es este tipo de libro, ni mucho menos. De hecho, es el contrario de este tipo de libro. Estos otros libros son libros que lo que hacen es navegar por la superficie de las cosas y que se plantean las cosas desde fuera. El libro de Pili es al contrario, se plantean las cosas de dentro hacia afuera, ¿no? Los libros a los que hacía referencia antes, estos libros que son un poco, que se te caen de las manos, son libros que están solo por las apariencias, es decir, que se plantean a la mujer como un objeto que tiene que ser de una manera determinada para agradar, sobre todo a los hombres, pero para agradar en la sociedad, ¿no? Para ser gustada en la sociedad. En el libro de Pili la apariencia es importante, pero la apariencia no es un fin, no es una finalidad, sino que es un resultado, es una consecuencia y no es lo más importante ni mucho menos, pero si se siguen los consejos que explica Pili en el libro, al final se llega a ser radiante de muchas maneras, no solo en el aspecto estético, que es el menos importante seguramente, pero que también lo es, sino en otros aspectos que me parecen mucho más importantes y que tienen que ver con lo que yo os decía antes sobre Pili cuando la conocí, ¿no? Es, como decía, un trabajo de dentro hacia afuera, que es el más importante de todos, ¿no? Empiezo a mirarme, en vuestro caso en las mujeres, os empezáis a mirar desde dentro y luego en el trabajo interior, con la alimentación, con todos los ejemplos que da Pili, todo eso empieza a notarse, a expandirse hacia afuera y dejáis ir una especie de quizá queda un poco exagerado, pero una especie de aura, ¿no? Que lo contamina todo un poco, ¿no? Es una cosa muy positiva porque no es interesante solo desde el punto de vista de la estética, que decía que es el menos importante, sino que es importante, yo creo, para la sociedad, para el mundo, para el planeta. Las personas que se cuidan, que son más introspectivas, que tienen una sensación de calma más interna, yo creo que generan esta aura que al final se va repercutiendo en los demás, ¿no? Y hace que todos seamos un poco mejores, ¿no? Por eso el libro es Siéntete Radiante, que podría ser prácticamente Siéntete Irradiante, ¿no? Lo dices tú un poco en el libro. El radiante es esta sensación de irradiar cosas positivas, ¿no? Además es un libro dirigido hacia las mujeres. De todas maneras, aquí hay algún hombre. También recomiendo que se lo lean porque hay muchos consejos que son muy prácticos también para nosotros.
pero es importante que esté enfocado hacia las mujeres porque las mujeres hoy en día tienen todavía más presión que los hombres sobre muchos aspectos, especialmente en el aspecto estético, pero no solo en este, ¿no? Ser mujer en el siglo XX ya era complicado, en el siglo XXI también lo es un poco más, porque tenéis mucha presión encima, ¿no? Si os quedáis en casa cuidando de los niños, está mal. Es una cosa que se ve que no hay que hacer. Si te vas afuera a trabajar y no te cuidas de los niños, está mal. Si no quieres tener hijos, está mal. Si vas mal vestida y diseñada, también está mal. Si vas muy bien vestida y demasiado maquillada, también está mal. Al final, ¿qué está bien cuando se trata de ser mujer, ¿no? Es un poco complicado. Luego está el tema de la doble jornada, de vivir permanentemente con esta especie de remordimientos que tienen muchas mujeres con las que he hablado, porque cuando están trabajando no están con los hijos, cuando están con los hijos no están trabajando, porque cuando están haciendo una cosa no están haciendo la otra. Y es una cosa que a mí me parece, y si me equivoco, corregidme, que todavía se repite hoy en día, ¿no? Y es una lástima que sea así. El libro está hecho desde el sentido común, que me parece fundamental y que parece un sentido que cada vez se pierde más, ¿no? Empieza con la alimentación, la piedra angular de todo el libro, yo creo que de hecho es la alimentación, pero no se queda solo en la alimentación. De hecho, es un libro que cubre todos los aspectos que creo que son importantes para la complejidad que somos las personas, ¿no? Explica qué comer, por qué hay que comer unas cosas y por qué otras no hay que comerlas, cómo cocinar las cosas, porque muchas veces nos gastamos el dinero comprando productos ecológicos de proximidad, de temporada, biodinámicos y que prácticamente los acaricia la persona que los vende y luego de repente los cocinamos mal, ¿no? Y nos lo cargamos todos, ¿no? También es importante, pero no solo eso, las mujeres son activas. ¿Qué hacer cuando se va a un restaurante? Cómo plantearse la comida en ese momento, ¿no? Cuando se va a una boda, cuando te invitan otras personas a su casa, ¿no? Como no quedar mal, pero al mismo tiempo no poner en compromiso las cosas en las que creemos desde el punto de vista de la alimentación, ¿no? Se habla también de hábitos, porque por muy bien que nos alimentemos, si no tenemos unos hábitos correctos, al final todo ese esfuerzo que hacemos a través de la alimentación pues se puede quedar en nada, ¿no? El tema de la respiración, que es fundamental, ¿no? Porque nos conecta de nuevo con nuestro interior. El tema de la meditación, que no hace demasiado tiempo la gente que meditaba, o los que meditábamos, pues éramos un poco raros, y ahora se ha convertido prácticamente en una cosa pues más o menos normal, ¿no? Y se entiende la meditación en un sentido mucho más amplio de lo que se entendía antes, ¿no? No solo desde el punto de vista de la meditación oriental, sino que incluso pues meditaciones un poco más adaptadas a nuestra mentalidad occidental, ¿no? Y luego, una cosa que yo creo que traspúa el libro permanentemente es que no tenemos que esperar a que las cosas sucedan, ya no como mujeres, como personas, ¿no? No tenemos que sentarnos y esperar a que nos pasen cosas buenas, sino que tenemos que salir a buscar esas cosas. Tenemos que provocar que las cosas buenas nos pasen, ¿no? Para eso necesitamos, pues claro, energía, necesitamos ganas de hacer las cosas, necesitamos un sentido positivo, y todo eso se consigue con los consejos que explica Pili en el libro, en estas 3 fases, que además me parece muy bien que lo explique en 3 fases, porque por lo general, cuando uno se plantea un cambio radical en su vida de hábitos, de alimentación, el cambio es tan bestia y tiene que dominar tantos aspectos relacionados con tantas cosas que antes no había conocido, que de repente llega un punto en el que dice, basta, ya no puedo más, estos son demasiados cambios de golpe, ¿no? Y ya lo hace que sea de una forma progresiva, de una forma natural, de una forma que no es invasiva para muchas personas, ¿no? Y respetuosa además con los cambios, poco a poco. Es la única manera de cambiar, de hecho. Uno no puede hacer un cambio radical de golpe de la noche al día. Se puede hacer, pero se necesita ser de una manera muy determinada, ¿no? Siendo realistas, los cambios hay que hacerlos de forma progresiva, de forma lenta. Y yo creo que Pilar, en ese sentido, con este método de 3 fases, ha conseguido pues que se vayan dando poco a poco en estos cambios que son tan importantes y que al final repercuten en una misma. Se me hace raro hablar en femenino. Repercuten en una misma, en uno mismo, pero que tienen consecuencias no solo para uno mismo, sino también para los demás, ¿no? Para la gente que nos rodea, que es lo más importante de todo, ¿no?